y los mandó a bautizarse en el nombre de Yeshua. Los gentiles fueron bautizados en el nombre de Yeshua. O sea, ¿por qué les voy a retener sus pecados? Dice Pedro. Si el Espíritu Santo ya los acogió, ya se derramó sobre ellos. Amén, hermanos. Entonces, les da el Espíritu y les dice a quienes les retengan sus pecados, les son retenidos. A quienes se los perdonen, les serán perdonados. ¿Y cómo sería la otra parte de retener? A quienes No bautizarlos. No bautizan. Que se retiren sus pecados. No, pero también entiendo, es como que también los está condenando, ¿no? También como si tuviera una autoridad también para condenar. No. Tienen autoridad para dejarlos como estaban. ¿Y cómo estaban? Perdidos. Perdidos. Bueno, Recuerden lo que aquí mismo dice en el Evangelio llamado Juan, que el que ama la luz viene a la luz para que sus obras sean manifiestas en Dios. Porque el que aborrece la luz se esconde de la luz para que sus obras no sean reprendidas. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Dice que ellos ya estaban condenados antes que Yeshua viniera, pero se declaran condenados al rechazar a Yeshua. No los condena Yeshua, sino que se quedan peor que antes, porque ya tienen conocimiento, se les impartió la palabra. Muy bien. Entonces no hay otra referencia en la Escritura para decir qué otro acto utilizan los apóstoles, qué recurso les dio Yeshua para que ellos retengan los pecados o para que ellos remitan los pecados. Ellos no son sacerdotes que perdonan pecados. Son solamente predicadores, mediadores, porque bautizan. ¿y ellos no malinterpretan este texto? Y ellos no están malinterpretando este texto. No, Ellos no. están bautizando. Ajá, no, pero me refiero a que si los católicos Claro. malinterpretan. Este es el texto que usan para decir que hay que confesarse con un cura. Pero hay otro que dice que no llamemos Padre, que no confesemos a nadie estos pecados. Ajá. Y entonces ellos aquí se refieren para decir que por eso se confiesan con un cura. Porque los curas perdonan pecados. Pero no es así. Sino que es en el bautismo, confesando a Yeshua como Señor, donde hay perdón de pecados. Porque el bautismo es para perdón de pecados. Amén. Bueno, ¿se pueden imaginar ustedes, hermanos? Y en medio de la reunión, de repente, en medio, se aparece el Señor diciendo Shalom, sin abrir la puerta, sin entrar. Así sucedió. Así pasó. Después de que resucitó, que le dijo a María Magdalena, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, subo a mi Dios y vuestro Dios. ¿Alguien me puede explicar por qué Yeshua dijo, subo a mi Dios y a vuestro Dios? Eso lo acabamos de leer. ¿Esa parte o Esa dice parte. que no lo toque? No, esa parte. ¿Por qué subo? Ahorita si quieres hablamos de eso, pero dice la Escritura. A ver, ¿dónde está? Es que no leímos eso, ¿no? Sí, pero yo Sí lo leí. sí. Ah, Sí, fue sí, ahí, sí. estaba antes, ¿no? ¿Dónde está? Es el 17. Ah, 17. Dice, Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, A mi Dios. y a vuestro Dios. Ah, es que tú no llegabas cuando lo leímos. Llegaron tarde. Tú tampoco no llegabas. Ajá. Se empezaron a contar. Fue la primera lectura que leímos, ¿verdad? Subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Ok?
Sí, sí, ¿Por qué sí. dijo eso? No, la verdad que no sé. Estaba diciendo apúrate porque ya casi me voy, ¿no? O sea, se refiere a que es como en su naturaleza. No, de hecho no, porque Él está todavía le hablando faltaba como varios. naturaleza humana que va a subir al Padre a su Padre que es el mismo, pero en su naturaleza divina. ¿No? Sí. Aquí parece decir que Yeshua no es Dios. Aquí parece decir que Yeshua no es Dios. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? Yo pensé que preguntabas que por qué dijo Yeshua que no me tocara. Eso No, es lo que yo no él, entiendo. es lo que él quiere hablar. Ah, Esta es la parte más difícil de este texto. Esa. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. La otra no. no, Pero pues, ahorita Porque explico. contradice la unicidad, ¿no? Si no lo entendemos Ajá. bien, podría contradecir la Así unicidad. es. ah, En la doble naturaleza de Yeshua, él antes de venir a la tierra, ¿quién era antes de venir a la tierra, Yeshua? Dios. Dios. ¿O era hijo de Dios antes de venir a la tierra? No, porque no existía el hijo. O sea, no existe un hijo eterno. Eso es Trinidad. Sí, pero no serían dos dioses. No existe un hijo eterno. Eso es un problema bien grave de la Trinidad. Decir que el hijo, que el Padre engendró allá en el cielo al hijo. Entonces hay dos dioses eternos. Porque se supone que se va a fusionar Yeshua con el Padre cuando nosotros seamos resucitados, ¿no? Sí, nomás que eso no tiene que ver con esto. No, pues es que sí tiene que, para mí sí tiene que ver porque dices que no hay hijo eterno. Cuando has comentado que se van a fusionar, o sea, se hacen uno, Sí, o sea, son sí. uno, pero que... Es como una partecita de Dios, ¿no? Que al fin Sí. de cuentas va a regresar. Ajá, sí, nomás que esa parte final no explica esta parte. Esa parte no explica. No, solamente mi comentario es por lo que tú dices que no hay hijo eterno. Para Así mí es. se relaciona. No hay hijo eterno. Dios no tiene un hijo eterno, ¿sí? La Trinidad dice que Dios tiene un hijo eterno. Y aparte un Espíritu Santo. Pero bíblicamente no. Entonces, ¿qué era Yeshua antes de venir a la tierra? ¿Qué era? Dios. Era Dios. Pero, para ser más bíblicos, ¿cómo menciona la Biblia la preexistencia de Yeshua? Cordero. Como el verbo, la palabra, El Verbo. verbo, la palabra. la ¿Y sabiduría. dónde moraba ese verbo, palabra? Ay, está en primera de Juan. ¿Dónde moraba? No, está en Juan 1:1. En Juan Era uno. con En Dios, Dios. era con Dios y era Dios. Así es. Ujú. Estaba dentro de Dios. Yeshua habitaba dentro de Dios. No era un hijo aparte. Era la palabra de Dios. Vámonos más adentro. Era el pensamiento de Dios, la mente de Dios, lo que planea, el plan de Dios, Como lo material. ¿no? Lo material y lo mental son dos cosas que se oponen. Tú puedes estar en otra parte ahorita mentalmente y tu cuerpo aquí. No, lo mental es etéreo, es ideas. Ajá, es algo que no Bueno, se es puede Ya que ver, estaba es planeado en intangible. la mente de Dice la Dios. palabra que Dios es espíritu, entonces si Yeshua sale de Dios, porque es Dios, es como algo que se tuvo que hacer carne. A eso me refiero. Así es. Algo que bueno, estás diciendo otra cosa. Algo que se tuvo que acercar. La palabra se hizo carne. Esa palabra, o llamémosle Torah, esa instrucción de vida que fue revelada a Moisés en el monte Sinaí, esa palabra que al principio estaba en letras en piedra, esa palabra se hizo hombre. Y al hacerse hombre, claro que tomó naturaleza humana. Y esa naturaleza humana es el Hijo. ¿Sí? Por lo tanto, como Hijo, Él tiene un Dios. Ujú. O sea, es lo que podían tocar los apóstoles, ¿no? Lo que podían tocar los discípulos, que es su carne de Dios. Ujú. Como Hijo, Él tiene un Dios. O sea, él respeta la naturaleza que tiene y la naturaleza divina también. Por eso pareciera que son dos, ¿no? Sí, no, porque al venir se hizo siervo. ¿Cómo ser siervo si no hay a quien servir? O cuando Sí. dice voy a orar al Padre, cuando él es el mismo. Claro. Él viene como
en todo el papel de hijo, en todos los aspectos. Él se anonadó, dice el texto antiguo, o sea, se vació de su naturaleza divina. Se hizo hombre. Entonces él era la perfección, hermano. ¿Por qué? Porque si él fuera Dios y no fuera hombre, ¿qué méritos tendría? Ninguno. Para Dios es fácil todo. Claro, todopoderoso. Para Dios todo es fácil. Pero dice que adquirió un nombre que sobre todo nombre, o sea que su nombre alcanzó lo máximo. El nombre que se le dio, Yeshua, alcanzó el máximo honor tan grande que el Padre ordena que en ese nombre se doble Toda rodilla. Es el texto que yo le iba a decir. toda rodilla de los que están en el cielo, ángeles. Ese es el mérito que tiene. Ángeles, querubines, serafines se van a arrodillar ante Yeshua. ¿Verdad? ¿Eso qué es? ¿Un simple reconocimiento o un acto de adoración? Adoración. Adoración. Y solo Dios puede tener adoración. Porque solo a Dios se le adora. ¿Verdad? Sí. Si no, seríamos idólatras. Si Yeshua no es Dios, seríamos idólatras. Si tú dices, no, Yeshua es mi Salvador y vive en mi corazón. Uno que no es Dios, vive en tu corazón. Ah, cara, estás medio grave. O si nada más es que es tu maestro. Te hace, estás de adúltero espiritual. ¿Estás grave? Tienes un espíritu que no es Dios adentro de ti. Su profeta nada más. Es un profeta nada más que vive en mi memoria, dirás. Como decimos cuando en Israel se dice, se honra a los antiguos sabios. Cuando dice, Gamaliel, como dijo Gamaliel, de bendita memoria. Lo honran su memoria, pero no quiere decir que viva en mi corazón, que viva en mi cabeza, no, de bendita memoria, nada más. Pero Yeshua no es de bendita memoria, Yeshua vive, Él ha hecho morada en mí, y si no es Dios, entonces, caray, qué grave estamos. Grave, grave. Lo mismo pasa con la resurrección que hoy celebramos, hermanos. Yeshua resucitó. Recuerden que Él dijo, yo tengo poder para dar mi vida y también para volverla a tomar. Bueno, 2 veces quitarla, ¿no? Para dar mi vida y para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre, pero cuando dice mi Padre no está hablando de un Dios aparte, está hablando de Dios nada más. El Hijo es el hombre, el Padre es Dios. Aunque esto es un poco confuso para los que son nuevos en esto. Yo les ayudo a confrontar la Trinidad de esta manera. La Trinidad dice que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero que son diferentes cada uno de los tres. Y que el Padre es eterno, el Hijo es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Mentira, nada de eso es cierto. ¿Sí? Dice que Jesús es engendrado eternamente. Otra falacia. No, simplemente Dios en el papel de Padre es Dios. Dios, al ser encarnado, es Hijo. La Trinidad dice que el Padre y el Hijo son coiguales. Igual de eternos, igual de poderosos, nadie es mayor que el otro. Pero la Biblia dice que el Padre es mayor que el Hijo. Es obvio eso, ¿verdad? Sí. En todos los aspectos, tanto humano como divino, el Padre es mayor que el Hijo. Un Padre es mayor que un Hijo, siempre. Y el Padre Celestial es mayor que Jesús, porque Jesús, al presentarse como Hijo, es hombre. Y también dice la palabra de la Escritura que lo más insensato de Dios es más sabio que todos los hombres. ¿Y qué es lo más insensato de Dios? Yeshua. Yeshua. Ajá. Lo más débil. Lo más débil de Lo Dios, más ¿qué fuerte. es? Lo Yeshua. más fuerte de los hombres. Y dice que en él, en ese contenedor, están escondidos todos los misterios y la sabiduría de Dios. En él están escondidos. Sí, porque es el pensamiento de Dios, ¿no? Ajá, es el pensamiento de Dios, es la palabra de Dios, es el brazo fuerte de Dios. Sabiduría. Y Es la sabiduría. es Dios porque hasta la misma filosofía te dice, ¿no? Que
que el ser es por lo que piensa. Entonces, si Yeshua es el pensamiento de Dios, Yeshua es Dios completamente, pero no Es una Bueno, emanación de... divinidad. Sí, Colosenses 2:20, ¿no? O 2:9. 9. Dice que... Indiscutible, ¿no? No, No, a ver. mejor leer, porque no dice. Espera. 2:9. O 8:9. 2. Aquí está. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Porque en el cuerpo de Yeshua habita toda la existencia de Dios. Toma, Eso significa el texto. Dicho con palabras más coloquial. coloquiales. Porque en el cuerpo de Yeshua habita todo Dios. Toda la deidad. Toda la deidad, toda la plenitud de Dios. Y en Él estamos completos. Sí, sí, sí. Eso lo entendían los apóstoles, por eso ellos nunca se conflictuaron al escribir todas sus cartas que exaltan demasiado a Yeshua. De más, lo exaltan al grado que no puede, aquel que no puede entender esto, es estorbado y molestado todo el tiempo al estar leyendo el Nuevo Testamento. Tienes razón, porque ahorita que dijo eso yo me puse a pensar y dije, ajá, si todo Dios habita en Yeshua, entonces ¿quién estaba en el cielo? Pues Él mismo, porque Él es omnipresente, ¿no? Ay, sí es cierto. Amén, amén. Bueno, ahora entendamos por qué dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve con mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre, ¿sí? No me toques porque aún no he subido a mi Padre. María Magdalena quiso abrazarlo. ¡Ay, Señor, estás vivo! Parece que No me toques. Sésgate, hazte para allá. Alguien. ¿No? Sesgate, nunca escuché ese lugar. El Junior. Jesús le dijo, no me toques, No me toques. no me toques. ¿Qué pasaba si lo tocaba? O sea, eso fue cuando Era- estaba glorificado. Todavía no estaba Todavía glorificado. no estaba glorificado. Todavía no subo, dice. Todavía no subo mi Padre y vuestro Padre. ¿Lo podría contaminar? Sí, sí, exacto, porque lo podía contaminar. Él estaba recién resucitado. Amén. Él venía de la resurrección. Y tenía 3 días sin comer. Entonces, aquí hay mucho misterio. Hay mucho misterio. Él viene de la tumba. Viene de un lugar, vamos a suponer, viene del panteón. ¿Cómo viene una persona del panteón? Contaminada. Contaminada. Ay, Sí. él iba como a purificarse. Él iba a purificarse, exactamente. Ah, pero yo pensaba que María podía contaminar a Yeshua, pero no, era al revés, ¿no? Al revés, ya podía contaminarse. Ah, Ya me lo perdí. Lo escuché. ¿Cómo estuvo? Que adivina, a ver si me toca. Que sigue siendo un misterio. Que sigue siendo un misterio, hermano. Bueno, nosotros aquí estamos sacando conjeturas, obviamente, porque hay que preguntarle a él, ¿verdad? ¿Por qué no quisiste que te tocara? Pero desde el punto de vista hebreo, los hebreos cuidan mucho los ritos, cuidan mucho los aspectos rituales.
de la contaminación ritual, ahí viene el entendimiento de que él viene de un panteón, de que esa cueva no era única, no estaba en la casa de José de Arimatea, era del panteón. ¿Sí? Yo antes me imaginaba que como había ido con Satanás y le había quitado las llaves, el título de propiedad de la tierra, me imaginaba que pues venía como después de una batalla, algo así. Cansado. No cansado, pero por su Estoy sudadona. No, pero viene del infierno, ¿no? Sí, Pero o sea, viene sí. del infierno. Sí, o sea, Probablemente. se buxeó el Satanás. Probablemente viene del infierno. Sí, y entonces pues a lo mejor viene contaminado. Algo. ¿Eh? No había sido Él estuvo en purificado. el reino, en el imperio de la muerte, estuvo en sus terrenos. Sí, bueno. La muerte se asusta al verlo ahí y dice, ¿qué? No puede ser. Porque Yeshua es el antídoto de la muerte. Está escrito, muerte, yo seré sepulcro y yo a tu aguijón. Entonces, la muerte de la muerte es Yeshua. Espántame, panteón. Espántame, panteón. Entonces, él está con la muerte y la muerte no le puede retener. Dice Pablo que la muerte no lo pudo retener por cuanto era imposible. ¿Por qué era imposible? Porque Yeshua no debía morir. Como no tenía pecado y la paga del pecado es muerte, él no tenía por qué pagar con muerte. Así es. Pero como pagó por nosotros y voluntariamente da su vida, la muerte dice, Yo mismo no, la doy. No, yo te regreso. sí, por favor vete, no, yo vengo a normarte, vengo a sujetarte, vengo a decirte, no más te vas a llevar a nadie que no esté en los planes de Dios. Dios tiene a su gente que va a ser salva y tú tendrás que pedirle permiso a Dios cada vez que quiera hacer de las tuyas. Tú no tienes el poder y no tienes la autoridad, muerte. Y por La eso autoridad la necesita tiene. también él, ¿no? Porque como él no tenía que morir y eres el antídoto de la muerte, pues automáticamente... Hay un principio y una ley espiritual muy Exacto. grande que no alcanzamos a entender en complejidad. Porque tenía que pasar eso para que nosotros no muriéramos espiritualmente. Y también eso, no sé, ahorita que comentamos sobre eso, me recuerda a la parte en donde llega Yeshua con Juan y Juan no lo quiere bautizar y él dice, o sea, desde un principio, desde que comienza su ministerio, se deja así, Juan, porque conviene que se cumpla toda justicia. Porque como que todo tiene, es como que un plan, es como si estuviera hecho un plan y él viniera a cumplirlo Así es. y atar cabos, ¿no? Así como que... Como la pieza que hace falta, la piedra. Yeshua viene a resarcir el daño que Satanás le hizo al diablo. Perdón, Al hombre. al hombre. Adán cayó de su estado de santidad y perfección, cayó. Fue vencido en la carne, Adán y Eva fueron vencidos en la carne. Yeshua vino a ser tentado en todo para soportar la tentación y vencer la tentación en la carne. Luego, Satanás se pone como el príncipe de este mundo y la muerte como el imperio de la muerte. Por tanto, todos mueren. Entonces Yeshua viene y conquista en el mismo terreno satánico y de la muerte. Y lo último que le hace falta es subir a lo alto y llevar cautiva la cautividad para darle dones a los hombres. Nosotros teníamos una cautividad, estábamos atados, estábamos maldecidos, estábamos condenados. Bueno, entonces, antes de Yeshua, los hombres que tenían dones, pues no eran como hoy nosotros, ¿no? Por ejemplo, que yo puedo tener algún don, pero anteriormente, ¿cuál era la diferencia entre las personas que tenían dones y las que hoy tenemos dones? Porque hoy tenemos dones por medio de Yeshua, pero antes... Antes era limitado, simplemente, el mismo Dios, el mismo Yeshua, que era el ángel del pacto, que habló con Moisés en el monte Sinaí y le dio las tablas de la Torá, era Yeshua, Jehová Sebaón, ¿sí? Dios mismo, pero en su figura angelical. Nada más era como que los escogidos, Uh-huh. y hoy es a todos. Sí, no, porque... No, solamente
a través de la autoridad, del ministerio de autoridad como rey, sacerdote y profeta. O sea, por ejemplo, los levitas eran los que hacían los servicios, ¿no? Pero no el pueblo, no los muchachos, no los hijos e hijas, no los ancianos, no los siervos, que no tenían ni siquiera derechos. Los siervos eran comprados, vendidos. Pero, por ejemplo, había un tiempo, no sé en qué época, que le hablaban, no sé en qué reino les hablaban a los que tenían la habilidad para hacer con instrumentos, la habilidad para hacer obras, la habilidad, tenían sabiduría. Entonces, esos son dones también, ¿no? Sí, Como talentos, ¿no? sí. Pero te digo, era algo muy limitado, con fines muy específicos y no era permanente. El espíritu, el Ruach HaKodesh, no permanecía en el profeta y era el que más cerca estaba de Dios. Pero cuando llegaba el profeta profetizaba y se mudaba en otro hombre. ¿Sí? Cuando llegaba el Espíritu de Dios, el profeta no era una simple persona, era Dios hablando a través de él. En el pacto nuevo, el Espíritu viene a quedarse para siempre, a morar en ti, a convertirte en un templo vivo de su Espíritu. Pero los dones es diferente al espíritu. No, No. pero es que al igual y los No, dones porque vienen por el espíritu. Porque vienen ¿no? por el Espíritu. Como que la clave de todo es el espíritu, Sí. porque por parte del espíritu vienen los dones. Por eso subió ando lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y dice un texto paralelo. Y pues, subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Con qué lo llena? Con su espíritu, con su presencia, para derramarse en todos. Amén. Bien, hermanos, estamos en la fiesta de las primicias. Amén. Esta es la fiesta de las primicias, hermanos. La primera de las 3 cosechas en Israel. La primera de las 3 cosechas. La primera cosecha es la cosecha de cebada. La segunda, cosecha de trigo. Y la tercera, la cosecha de frutos de los árboles. En la primera, entre marzo y abril, que es el mes de Abib, la palabra Abib significa cosecha. Sí, no, perdón. Significa avena. Avena. No, cebada, perdón. Cebada. Abib es el mes de la cosecha de cebada. Por eso así se llama el mes. Que en Babilonia es ¿Misa? Nisan. Pero en la Biblia Dios le pone el nombre de Abib. Es un nombre para referirse a la cebada. Sí. Entonces, ¿qué se hacía? ¿Cuál es el mandamiento de Levíticos 23, hermanos? Llevar las primicias al sacerdote. Este es el primer mes del año, el Rosh Hashanah verdadero. Este es, o sea, cuando la luna nueva de este primer mes aparece pues en el cielo, la primera luz de la luna, primera uñita, es Rosh Hodesh o también Rosh Hashanah, o sea, año nuevo. Bíblicamente este es el año nuevo que Dios estableció. El primero del mes que entró, me parece, el 14 de marzo. El primero del mes entró el 14 de marzo. Y dice, a partir de allí contarás 14 días para Pesaj, para Pascua. Y después, cuando se haya levantado la cosecha, o sea que Pascua es previo a levantar la cosecha, y luego se levanta la cosecha y se lleva la primicia, la fiesta de las primicias,
Se lleva una gavilla, un manojo de un hato de cebada al templo. Se llevaba, ¿no? Al templo. Todas las personas que sembraban la cebada, después del Pascua, levantaban la cosecha. O sea que la fiesta de la Pascua es una fiesta que anuncia la primera cosecha. Se levanta la cosecha a los 3 días y luego la primicia, y se lleva al templo la primicia. Es que lo buscamos. Sí, está en Levítico 23, del 9 en adelante. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando haya entrado en la tierra que yo os doy, y segaréis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos, de los primeros frutos de vuestra cosecha siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la meceréis. ¿Cuál era el día de reposo? No es semanal. El Shabbatón. Es el Shabbatón que acaba de suceder, ¿verdad? O sea que sería mañana. ¿No? ¿Es hoy? El Shabbatón es Ya entró, pues. Ya entró. ¿Ah? El Shabbatón es el día de la fiesta. Shabbatón es el día de la fiesta y fue domingo al caer el sol. Ok. Y luego dice, pero no puede ser el Shabbatón entonces, espérenme. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo tiene que ser semanal. Sí, sí, porque creo que eso fue lo que Monse dijo la otra vez. Ajá, sí, exactamente. El día siguiente Mucho del abajo día de mi reposo. Del día de reposo. El día de reposo normal. Sí, el sábado, séptimo día. Porque también a partir de ahí se considera lo de la cuenta del hombre, ¿no? Que para que sean semanas completas Ajá. es a partir del Shabbat. Sí, y cuando sea el día 50 tiene que ser siempre el primer día de la semana. Siempre cae, siempre debe ya caer el domingo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina, amasado con aceite, ofrenda encendida a Jehová, el olor gratísimo, y su libación será para vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Bueno, yo en esa parte tengo una duda, que es lo que Lady y yo estábamos hablando, porque según yo creo que me confundí con la fiesta de las primicias y la de panes sin levadura, porque se supone que hay una fecha en la que no tenemos que comer granos, pero ¿en cuál es? Ajá, es en esta. No podemos comer grano nuevo hasta que no sea ofrecida. Eso es de la cosecha que se levanta. Que hasta que no sea ofrendada. Hasta que no sea ok. ofrendada, eso es todo. No es que no comamos granos. Ok. Puedes comer granos viejos, de la cosecha anterior. Pero de la nueva no. No. Pero como nosotros no somos agricultores, también tenemos que hacer algo al respecto. En cuanto a esto, todo Israel se normaba, aunque no fueras tú la que cosechara, Ajá. tú no debías comer de ese nuevo, de ese grano nuevo hasta que no fuera Ajá, pero ofrecido. aplicado a nosotros como. Ajá, es a lo que yo me refiero. Bueno, para allá iba. Vean todo lo que se pide para esta fiesta de las primicias. O sea, es un gastazo. Es un gastazo. Y no son ofrendas para perdón de pecados. Estas ofrendas no son para perdón de pecados. Son ofrendas de paz. Ofrendas de shalom. ¿Qué quiere decir eso? Como de agradecimiento. De gratitud y estar en paz con Dios. Es De para comunión.
para comunión y para prosperidad. Porque la fiesta de las primicias encierra Como de honra también. algo muy especial. O sea, el Señor quiere bendecir a su pueblo, lo quiere prosperar. Y el reconocer al Eterno como el dador, como el que bendice la tierra, que el que manda la lluvia temprana, tardía, etcétera, es el que hace los ciclos de la luna y que todo, que siempre haya cosecha. Entonces, al honrarlo a Él, viene prosperidad. Es como que lo primero del año, ¿no? Porque está Lo empezando. mejor. Lo reconoces, ¿quién te lo dio? Esto lo hacían muchos pueblos paganos, los aztecas, los mayas y en otras partes del mundo. Conocían este principio espiritual, pero lo ofrendaban a A otros sus dioses. dioses, ¿no? Ok. Ajá. Ahora, tomemos en cuenta algo. La fiesta de las primicias no siempre caía a los 3 días. No siempre caía, dependiendo de cuándo era 14 de Nisan. 14 podía ser un miércoles o un jueves o un viernes. Y en este caso, ¿cuándo cayó? El viernes y sábado. Y el sábado el domingo, perdón, no, el sábado y domingo. Sábado y domingo. El domingo a las 3 de la tarde se sacrificó el cordero y Yeshua murió a las 3 de la tarde. Entonces, en aquel año que Yeshua murió, la fiesta de las primicias tocó a los 3 días. Coincidió perfecto. Coincidió perfectamente para que se cumpliera su aspecto profético que el Señor estaba anunciando con esta fiesta, que lo que significa las primicias. Y Él es el primero que resucitó, Él es la primicias de los que habrán de resucitar. Primogénito entre muchos. El primero. Sin embargo, otros años no cae a los 3 días. Es como que en esa fecha, cuando él resucitó, sí cayó en esa ocasión. Exactamente. los 3 días. Bueno, no es coincidencia, el Señor No. Eterno ya lo había calculado todo. Entonces, hermanos, en este caso nosotros vamos a revelar aquí un detalle que no habíamos tomado en cuenta. Y tomaréis desde el día que sigue al día siguiente. Desde el día que sigue al día de reposo. Desde el día que sigue. Pero este año fue el domingo. Espera una semana. Hay que esperar una semana Para empezar a contar. para empezar la primicia. Los 3 días. ¿La primicia? Ajá, no para la resurrección, porque ya Ah, resucitó ok. los 3 días. Ah, ok. Este año no concordó con su resurrección, Sí, no sino coincidió. para el conteo de las 7 semanas más un día. Yo tengo una aplicación no sé, la verdad no sé qué es, de qué escuela rabínica, pero según ya estamos en el día 3. Ahorita. Bueno, la que yo tengo me marca el día 3. Ajá. Tengo una aplicación que me sigue los días y ya estamos 3, entonces Sí, porque los judíos ortodoxos que se basan en el calendario Ujú. fijo, Ajá, el que ellos ya prefabricado, el calendario que ya no respeta las señales de la luna, sino que tiene un patrón. un patrón ya, exactamente, la celebraron un día antes. O sea, la celebraron el sábado, a las 3 de la tarde. Y quizá estén o no se sujetan al texto o están interpretando el texto del sábado. Por lo tanto, fue gran sábado, gran shabatón y fin de semana al mismo tiempo. Por lo que el domingo tendría que haber sido el día primero para ellos. Así lo llevan. Ujú. Pero bíblicamente no es así. Bueno, yo tengo una duda respecto a la luna en cuanto a las señales. Por ejemplo, mi postura acerca de esto era que pues hoy en día nosotros podemos calcular cuándo sale la luna, cuándo es luna nueva, con mayor precisión, porque pues hay muchos instrumentos, como telescopios, como otro tipo de instrumentos, que aunque esté nublado, nosotros podemos saber si ya es luna nueva o no. Ujú. Con esas herramientas podríamos calcularlo, y eso es tan fácil como buscar en Google cuándo es la luna nueva.
Entonces, con eso podemos tomarlo como referente y ubicarnos, pero también la duda que tengo es, por ejemplo, en el caso de Israel, si Israel es el punto de observación, tenemos que esperarnos a que pues ahí dictaminen, porque hasta donde yo sé, ellos tienen como vigías todavía, No. personas que están... No, ya no tienen eso, porque Ya no. ya está el calendario fijo. Ujú. Lo que deberían hacer es tener vigías. Visualmente Porque vigilan. puede fallar. lo que Porque a tiene ellos que les estar puede vigilando. fallar. ¿Qué es lo que pasó este año? Exactamente, fallaron los cálculos matemáticos de la bitácora del historial de la luna. Por eso ellos no están realmente ni están adivinando, ni tienen una manera científica para descubrir cuándo va a salir la luna. Todavía no tienen eso, no existe eso. Sino que dependiendo del historial, reconstruyeron todo. Sí, De los porque- años anteriores que aparece la luna, fue que reconstruyeron todo. Y resulta de que para ellos la luna tenía que aparecer, según el historial de la luna, tenía que aparecer el sábado, al caer el sol. pues Pero yo no apareció. chequé una página, no me acuerdo dónde lo busqué, y decía que la luna nueva había entrado a las 4 y tantos de la madrugada, y decía que había dos personas que lo avalaban, o sea, dos personas con un nombre en hebreo. Por eso Bueno, lo puede mencioné. ser Puede que el ser. caraíta, Ajá, no el ortodoxo, no el talmúdico, sí. no la línea rabínica, ellos no tienen eso. Ellos ya tienen un calendario fijo. Entonces, hermano, ¿cuál es nuestro referente? ¿Cuándo es observar en Israel o cuándo lo podemos observar aquí? Aquí dice que debemos observar las fiestas en donde quiera que habitemos. Entonces sería cuando caiga Sí, aquí. sí, siempre. cuando caiga en cada lugar donde estemos. Ok. Esa es la clave. De otra manera, estaríamos desfasados hasta en el Shabbat. Sí. Ajá. Imagínense 12 horas de diferencia. Celebraremos el Shabbat cuando ellos lo celebren. Sí, no, Ya no no se sería respeta. Shabbat. No, hermano, no. De En hecho, el no, lado porque del mundo donde- porque la luna sigue su ciclo, o sea, tanto en Jerusalén como en cualquier parte del mundo la luna es constante y por eso tenemos día y noche. Lo único que nos marca es el tiempo, porque es un ciclo de 24 horas, es lo que gira, no puede haber un desfase mayor a eso. Pero sí, sí. Sí. No hablo de que decir, sí. es que en No, Jerusalén pero- ya está entrando el Shabbat, ahorita es Shabbat y no estamos ni cerca, pues. No, Exacto. no. No, se refiere nada más a las fases lunares, ¿no? Ajá, a decir es que en Jerusalén ya es la fecha, no la hora exacta, pero ya están en la fecha. Ajá. Y en la fecha no hay más de un día de... Ajá. Sí, bueno, si acá entra luna llena, pues allá igual. O sea, la luna en el ciclo no va a cambiar en ninguna parte del mundo. Pero se Pero- va a pero- Pero se va a ver Aquí el detalle- por el horario. No, pero aquí el detalle es que ellos ya no están viendo la luna. Ellos ya están por su calendario fijo. Ese es el problema. Si ellos se siguieran pasando la luna y ellos dijeran, no, pues ya tenemos vigías todavía, y ellos están celebrando la fiesta porque ya vieron la luna, pues nos podemos basar a ellos. Pero ellos ya no están viendo la luna, Pero ellos aún ya están viendo así, su calendario. si ellos están viendo que no coincidió, no dejan de respetar eso que ya tienen. No, porque que es más fuerte la autoridad de los rabinos Ujú. que lo que está escrito. Ya no se le hace caso a lo que está escrito. Sí, porque si pasara eso, lo que dices tú, que si están viendo la luna y no coincide, o si no están viendo la luna y no coincide, no hubiera pasado lo que pasó este año, que la celebraron en un día que no era. Sí, los rabinos casi son como papas, como sacerdotes, ¿no? Ujú. Que No, papá. tienen la autoridad, así como parece, no, Como este que, día son no va a ser infalibles, así. ya dijeron, No aunque cuestionan, estén fíjense viendo, que no. el judío pues ortodoxo, talmúdico, que tiene rabinos como maestros, no cuestiona a sus maestros. No son como que rebeldes que digan, no, este está mal, es rabino, aquí la Torah dice una cosa, ellos dicen otra. Pero yo creo que no sería rebeldía. En ese sentido sería... Sí, te entiendo, pero ellos lo ven como rebeldía. Ujú. Sí, Porque parece. así han sido enseñados, ¿no? Ujú, exactamente. Honran mucho y dicen, es que Hasta de más. Además, o sea, nunca voy a saber más que mi padre, y menos que mi abuelo, y menos que mi rabino, o sea, Exacto. nunca se ponen por encima de ellos en ningún aspecto.
¿sí? Y el caraíta es diferente. Ujú. Él sí cuestiona. Y por eso no hay No hay mucho. comunión entre los ortodoxos y los caraítas. Porque los ortodoxos creen que los caraítas no se sujetan a nadie. Ujú. Es que ustedes no se sujetan a Unos nadie. rebeldes anárquicos. Son anárquicos. Y no es que sean anárquicos. Es que ellos quieren hacer las cosas como están escritas. En Y la usando Torah. también la inteligencia y el sentido común. Así es. Entonces, bueno, entonces la respuesta es, por ejemplo, que nosotros tenemos, para empezar a celebrar una fiesta, inherentemente tenemos que observar la luna. Ese es nuestro punto. Ese es nuestro punto. Así es. Ahora, bueno, aquí me sale otro Ya lo planteamiento. entendí como Entonces, ¿cómo sabemos nosotros, si nosotros no tomamos en cuenta los calendarios que Israel sí tiene, cómo sabemos nosotros que en la próxima luna no es el primer mes? La otra vez Víctor nos explicó algo, pero la verdad no me acuerdo, en donde decía que el primer mes, que para saber eso, por decirlo, salió hoy, un ejemplo. Bueno, no, es que ya no sería hoy, pero supongamos que salió la luna. Y cuentas 14 días, a los 14 días, que es ya Pascua, te tiene que dar la fecha de los 14 días en primavera. Si no te da en primavera, entonces ese no es el primer mes. Sí, exacto. Hay otra señal más, aparte de la luna. La señal de la flor, la flor. Las de- primicias también podrían ser. Serían más las estaciones, hermano. Ajá. Sí, exactamente. Tienen que ver con las Primavera. estaciones. La Aquí primavera. tenemos un problema con el judaísmo moderno, que metió un año bisiesto. Ujú, sí, sí. Eso es un problema porque no van concordando. Sí. Mientras que te vas con el caraíta y él no mete el año bisiesto. Pero año bisiesto es como, meten un mes más, ¿no? Me parece. Para No que, sabía. sí, exacto. Es un mes más. Meten un mes más al Al calendario. calendario en el siguiente año, por decir así. Un año corrió normal y el otro año le meten un mes, son 13 meses. ¿Por qué lo metieron? Para que concuerde con el calendario solar. Y ahí estamos mal. Ujú, porque El Señor nunca nos estamos ordena igualando. empatar con el calendario solar. Y esos son los cuestionamientos que se hacen ahora al judaísmo moderno. Y me mencionabas, ¿cómo sabremos que si eso no es? Tenemos la señal de cuando ya está por levantarse la cosecha, ya está madura la cosecha, ya es para levantarse por la flor. Quiere decir que esa luna nueva referente a esa cosecha es la que marca. Cada una de las 4 estaciones tiene 4 lunas nuevas. Sí, las 4 estaciones que Son son 4 meses. 4 por 3, son 2. 4 por 3. 4 meses por 3 estaciones. Así. Entonces siempre hay que, ese es el año lunar. Por ejemplo, una mujer embarazada en el año solar tiene 9 meses para que nazca su bebé. Pero en el calendario lunar no son 9 meses. ¿Cuántos son? 10. Son 10 meses y eso es más exacto que el calendario solar. Entonces, definitivamente tenemos que tener un calendario lunar Ujú. para en cuanto a las fiestas. Pues es que yo creo Sí. que ni siquiera tendríamos que tener un calendario. Todo se basa a observar la luna, ¿no? Sí, pero Porque el igual la luna calendario sale cuando eso es quiere. calendario, eso es calendario. Sí, por Sí. ejemplo, pero también puede fallar, porque tú dices, pues se supone que pasado mañana ya es la luna Ajá. nueva, la tienes que observar La tienes que Y si observar para no, no. corroborar. para ir ajustando el calendario. Ajá. Cada mes, por decir, este año primero se observa la luna, se marcan los días del mes, se celebra Pascua, se celebra Panes sin levadura. panes y levadura toda la semana y en medio Primas. las primicias. Todo el mes ya está marcado. Sigue el siguiente mes. Cada mes hay que estar observando para empezar a contar el día 1. Eso es lo más exacto que puede haber. Ujú. Bueno, vamos a terminar, hermanos, pasando a otra cosa. Si nos pudieran hacer el favor, hermana, de
de repartir este pan, si le pudiéramos meter al horno de microondas, un minutito. ¿Tienes comal? Lo podré meter en el. O así. En el de la. Estufa. el de la estufa. Aunque sí, no te ganas O así lo comemos. con que Está durito, está durito. Está durito, pero así no. Una lechera. Total, es pan de con queso Filadelfia nada más. Se Una puede mermelada. poner lo que sea, ¿eh? Se le puede poner lo que sea. Pero no hay. Hay una tienda, hermana, por aquí, ¿no? Sí, aquí a la vuelta. Hay como un súper. Aquí enfrente, ¿no? Venden aquí enfrente. No, aquí enfrente. Sí, y luego así. De la Ahorita que decía de que cuando las mujeres están embarazadas son 10 meses en el calendario lunar y 9 meses en el solar. Por eso cuando, por ejemplo, yo cuando estaba embarazada, a mí el doctor me explicó que son 9 meses y todavía hay una semana. Entonces, me imagino que ahí es donde se compensa al calendario lunar, ¿no? Exacto, para que sean los 10 meses. Ah, ya. Sí. Sí, porque no son exactamente, dijeron que no eran exactamente los 9 Ajá. meses. Son Siempre pasaditos. es pasados de los 9 meses. Sí. Que sería el 10º mes, aunque Sí, no se porque complete. yo al menos Aileen nació, Pero en lunar sí son los 10. Ajá. Saily nació el 7 de julio, pero estaba más o menos programada a finales de... no, De julio, de Febrero. agosto. no, de junio. Junio. De junio, a finales de junio. No sé si sabías más. Es julio, ajá. Es que ella nació el 7 de julio, pero estaba programada a finales de Junio. junio. Y se. Y nació el 7 de julio, ajá. Lore, ¿otra Lore? Aquí está. Perdona la bota, pues sí. Oh, ¿Ese es que tú no lo llegué. tienes? ¿El Said? Está bien cerquita. No, no hay nada ahí. No, aquí No, esa fue la vuelta. Dice yo, ¿está a 5 cuadras la tienda? ¿Aquí es la vuelta lunar? Ajá, te vas a Ale, llegar Ale, por Ale, doblas y hasta la esquina hay un súper. Yo lo voy a llevar. Sí. Sí, ya Junior, sé. ¿a dónde fuimos la otra vez por los vasos? Por la fresca. Frío. En los vasos esas, sí, más 6 cuadras. No, ¿Hora? es a 2 cuadras. Ve, acompáñame. Hay que poner una tienda por aquí. Una tortillería. Verduras. Lo malo es que las tiendas son muy esclavizadas. Esclavizadas. Sí, No sé si tiene una tienda. Sí. Pero mi mamá siempre dice que no, porque como ella cuando era chica tenían tienda, ay, dice que no podían salir. Ajá, Te dice que ella digo. está aburrida de eso. Sí, es que se convierte en un sistema en que si tú no abres todos los días y a ciertas Pierdes buen horas, cliente. los clientes se van. Y es que tienes que abrir para que le veas ganancias. Hey, Le tienes que dar todos los días, todo el día, ¿no? Porque, por decirlo, vas a vender un chicle de $1. Y si no abriste todo el día, así como que todo el día te está cayendo de $1, $2. Bueno, Sí, no, sí, pero sí, los sí. chicles ya no cuestan ni $1. Ya ni Bueno, chicles de pero puedes preso. decir- Bueno, por así Los- decirlo. Creo que todavía los carnes cuestan A un los peso. canes. Ya, pero no los encuentras en cualquier tienda. Son muy viejitos. Sí, por ejemplo, en la tienda de la esquina de mi casa yo ya sabía o estaba acostumbrada a que el señor los domingos no abría. Y ahorita su hijo sí abre, pero yo ya me quedé con eso de que los domingos no abría y no voy. y no vas. Y es como decir, a ver, ¿a qué tienda vamos? Ah, de mi tío. Aquí. No, pues es que casi ni abre. No, Sí, pues sí. vamos a la de allá. Ya se Es quedó. como que ese sistema de que Ujú. tienes que tener Don abierto Pedro. siempre para que Ah, busques pues a la ahí. persona que siempre El señor no abría los domingos. ¿Cómo se llama mi tía? Piedad, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Sí, está bien difícil el sistema de la tienda, la verdad. Hay que tenerle mucho aguante. Decía mi abuelito, le daba mucho coraje que los niños fueran a cada rato por 50 centavos, por un centavo de dulces. Cada rato iba, con un centavito. En aquellos años. ¡Ay! Dice, ¿por qué no juntan todo y compran todo de una vez? Son niños.
Ya ahorita vas a la tienda. Ay, estamos en tienes 24. A mí todavía me tocó. Sí, Sí, todavía te tocó. pues sí. Está más grande que tú. Cuando los chetos costaban 3. Los colmillos, ¿te acuerdas? Ujú. Costaban 3.50. Ah, Ay, sí, luego sí, 3.50. Nosotros tuvimos un comedor público donde tenemos la cosecha, en ese salón. Le dábamos de comer a la gente por 3 pesos. ¿Por 3? 3. Y después subió a 5. Bien caro. Al año y tanto subió a 5 pesos. Llegaba, por ejemplo, el que vendía libros, uno que anda tocando puertas vendiendo libros por las casas. Pesos que Ellos van, tienen que ir bien trajeados con corbata, pero luego a veces no vendía nada. Dice, oiga, ¿puedo venir a comer aquí? Sí, claro. Es que me da pena porque han de pensar que yo traigo dinero porque ando en corbata. No. Cada quien le digo, pase. Entonces se sentaba a comer. Y ahí me decían los hermanos, no, hermanos, le dan de comer gente con saco y corbata, ¿cómo creen? ¿Le están viendo la cara? No, le digo, es que ustedes no saben, él se dedica a vender libros, es la imagen solamente que la está. imagen. Y otro señor se metió y dice, ¿qué? ¿Cómo está aquí? ¿Puedo comer aquí? Sí, le digo, adelante, sírvase. Denme una comidita. ¿Cuánto va a ser? No, es que 5 pesos. 5 pesos. Y de tomar, está incluido un agua de naranja o agua de limón o de sabor, ¿no? No quiero. ¿Puedo ir por un refresquito a la tienda? Sí, allá si quiere. El refresco le costaba 8 pesos. Me salía más que la comida. Le salía más barato. Y así de ricos los guisados. Ahí eran estaba 12 como en el pesos por kilómetro día. 100 que el refresco vale 50. Vale más que los tacos. Sí, ni modo. Sí, nos dimos cuenta hace 8 días, ¿verdad? Que nos cobraron el refresco en 50 pesos. Ah, ya no. No puede ser. ¿Cuál refresco? ¿El del 3? De 2 litros. Ajá, y luego. Hombre, por eso hay que fijarse porque cuando vamos todos juntos, que entre todos ya no se sabe ni cuánto te costó. En el cada kilómetro cosa. 100. ¿Y cuántas veces hemos pedido refrescos así? Bueno. Y ya ni nos damos cuenta, porque como damos cada quien pone lo que... A mí el mesero que estaba antes no me caía al 100, pero me dejaba llevar el twist y ya después me caía bien. Ya no está, ¿verdad? No, ya no está. El que nos trataba mal. Por eso. Sí, el que nos tocó. Es que lo corrieron porque les daba chance. Se les daba chance. De repente sí se ponía así como que, ¿por qué no quieren puerco? ¿Qué tiene? Y así, que ya Pues hermanos, ¿cómo les ha ido con sus panes sin levadura? Bien. Yo a uno de mis alumnitos le compré un negrito y cuando llegué a su casa me dijo su papá, pero son los panes sin levadura. Y yo, ay, sí es cierto. Y yo, bueno, no lo he abierto. Bueno, pues lo vamos a guardar hasta que pasen los 8 días. Yo el lunes allá en Chololo ya siempre llevamos café y ya yo bien. Aquí fui por mi pan. Dice mamá, pero esto no puedes comer, ahí déjamelo. Dice. Sí, Ya. se olvidan. Sí, es cierto. Aunque nosotros nunca comemos pan en la casa jamás. Pero cuando no lo puedes comer, más se antoja. Más se antoja. Ay, Sí, es cierto. Ay, ya. Bueno, No, qué bueno. creo. ¿Y qué ¿Crepas? son Filadelfia? No, crepas. No, por eso te digo que ya es una vez que vamos a hacer crepas. Aquí está todo bien. Chivo. ¿Eh? Chivo es la hija de la hermana chivolera. Sí, se me hacía conocido Dios Chivo, ¿dónde lo escuché? Del hermano Chivo. No, hay que picarle. Hay que picarle. A ver, chico. Con ese, Pero hay que limpiarlo porque está sucio. Con la uña. Tiene como... trae coronavirus, hermano. Estás viendo que se pone con la uña, se le van a romper. No, o sea, son poderosísimos. Con eso puede hacerles así. Como Matilda. Puede abrir un paquete en el vidrio. ¿Verdad? Como la sangre de Charlie. Una vieja, pero Bro.
con esto. ¿Qué es eso? Con la navalga. ¿Quién sabe cuántos cerdos has matado con A ver, esto? tú, yo no sé ocupar ese artefacto. Pero necesito algo que No, ¿quién sabe cuántos cerdos has matado con esa? Ay, no es cierto. No es cierto. No se podría. ¿Cómo es posible que con eso no ¿Quién mira el chivo ahí matándolo a picotazos? Es perrillo, chico. Con un corta uñas mata el cochino. Se ha limpiado las uñas nada más. Con un cortado de Déjame que uña. abra yo. No, a mí lo voy a abrir. Eso no. No, es que es como para abrir cerveza o algo. No, caray, para abrir cervezas, chivo. Bueno. Una copa de cualquier restaurable. Sí, se le está saliendo ya. Sí, tienes que hacerle otro hoyito, se le hacen dos. Hazle uno de un lado y otro de otro. Ya puedo frenarlo. Ese día que chupo una de estas, una lata, una de la tapa y que me corta la lengua. Ay, sí, terrible, sí. Ay, no. Yo siempre tengo cuidado. Tenías que llamarte tranquilo. Mi mamá siempre me decía, te puedes tratar. Me corta dos días. Bien, hermanos, entonces, Ahora sí, caigan en la matza. Ay, voy a parar. así, así hacemos. Ya me puedo estar